no sé si algunos lo han experimentado un poco más, un poco menos. No sé si alguien de aquí alguna vez tuvo la oportunidad en su infancia o en su adolescencia experimentar esto de los grupos scout. A lo mejor alguien por ahí. O si no, por asuntos de trabajo, cuestiones de la vida, tuvieron que tener la experiencia de hacer algún nudo. Y aunque no hayan estado en el grupo de los scouts, donde son expertos en eso, de todas maneras, en la vida cotidiana, en la vida del día a día, por supuesto que hemos hecho algún nudo. Nos abrochamos los zapatos o amarramos alguna bolsa por ahí, ¿cierto? Al menos utilizamos un par de nudos al día. Los nudos han estado con la humanidad siempre, en toda la historia. Se han usado para seguir ciertas mecánicas. Han servido mucho para lo que es la vida del ser humano. Piensen, por ejemplo, cómo antiguamente se podían amarrar las cargas. Los barcos a velas eran sostenidas, las velas con nudos. Más tarde, los transportistas de camiones, cómo aseguran sus cargas hasta el día de hoy, atando cuerdas con nudos. Los que han usado las carpas, las tiendas, los que han tenido que asegurar puentes colgantes y los que han practicado el famoso deporte de escalar montañas. Todos ellos han tenido que usar nudos. Los expertos en esta materia dicen que existen 4.000 tipos de nudos. 4.000 tipos de nudos diferentes. Han sido una herramienta que ha ayudado a atar cuerdas a un árbol para suspender quizás una hamaca o para atar un salvavidas y entonces salvarle la vida a alguien que se está ahogando. O sea, los nudos son un papel crucial y un éxito en las expediciones, en las aventuras que hace la gente con muchos deportes. Antes, por ejemplo, de entrar a la edad de piedra, la humanidad experimentó la edad de cuerdas. Y en el mundo judicial, incluso en este mundo de los tribunales, de las investigaciones, de buscar a los culpables, muchos crímenes se han resuelto simplemente por saber qué tipo de nudo usó el imputado. Cómo, por ejemplo, el acusado amarraba su bicicleta, se relacionó cómo amarró a la víctima. Ese pequeño detalle de si fue con la mano izquierda o con la mano derecha que hizo el nudo, al final se determinó quién era el culpable. Pero si nos vamos, por ejemplo, al mundo de la naturaleza, al mundo de las plantas, aquí hay personas, yo sabía que el Mike le encantan las plantas y ha estudiado un poco de eso. En el mundo de las plantas también encontramos nudos. En el tallo de la planta hay ciertos nudos. Y esos nudos son como ciertas zonas claves del tallo, de donde de ahí brotan entonces nuevas ramas, nuevas hojas, y hay un crecimiento de la planta. Es ahí donde se produce lo nuevo, los brotes nuevos. Por lo tanto, es una fuente principal en el crecimiento de todas las ramas nuevas. Pero también los nudos en una planta indican cómo se tiene que hacer una poda. La poda no es así nomás llegar y hacerlo. El otro día estaba mirando cómo cultivaban los árboles de cacao para el café. Y el experto decía que si no se poda justo en el nudo, entonces ese árbol tiene corta duración. Pero si se hace bien, puede durar hasta 25 años de dar fruto. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando vamos a la vida espiritual? ¿Qué pasa cuando nos vamos a nuestra vida que estamos viviendo?
quiero decirles que también se forman muchos tipos de nudos. Y a lo largo de todo nuestro camino acumulamos todo tipo de experiencias. Haga memoria y usted va a pensar que hay experiencias lindas, pero también hay experiencias tristes. Hay experiencias positivas y también hay negativas. Y estas experiencias seguro que dejan marcas, siempre dejan huellas. Y muchas veces nosotros nos dejamos atrapar por estas huellas, estas marcas, al punto que sin darnos cuenta se nos produce un bloqueo, se nos produce una cierta parálisis espiritual. Y esto es algo que es muy importante verlo porque tiene que ver con quedar marcas en el alma. Estas marcas en el alma que después manifiestan muchas veces rechazo a algo, muchas veces empiezan a manifestar inseguridad para caminar, inseguridad para seguir avanzando. Y entonces aparecen cosas como la ira, el agobio, las desilusiones, el estrés, el conformismo. Y todo esto que les menciono al final se transforma en un nudo que me paraliza. Es como lo mismo que pasa con el pecado. Los nudos no son pecados, pero si lo comparamos con lo que pasa con el pecado también ata a las personas, las esclaviza, las aprisiona, los ata de manos y de pie. Los psicólogos dicen, estos que han estudiado, dicen que los nudos son una especie de bloqueo emocional, ataduras internas del alma, eso dicen ellos, que son causados por los traumas, los apegos que a veces tenemos, los conflictos que a veces hemos tenido que vivir y todas esas cosas que no hemos podido resolver. Hay gente, por ejemplo, que no ha resuelto conflictos incluso con Dios mismo. Hace rato, hace mucho tiempo que están enemistados con Dios, resentidos con Él y le echan la culpa de muchas cosas que les ha tocado vivir. Al punto que llegan un día X, dicen ya no creo más, voy a matar a Dios, lo voy a sepultar porque me falló. Están sin todavía resolver conflictos con Dios. Y no pueden vivir lo que Dios quiere que vivan. Se resisten. ¿Y qué es lo que pasa con eso, hermano? Eso nos quita energía, nos impide seguir creciendo, nos produce una cierta rigidez en el cuerpo, en el alma. No nos deja pensar, no nos deja avanzar. Por eso que un día uno de los escritores de Hebreo dijo, debiendo ser ya maestro, hace tanto tiempo que ya deberían ser maestros, todavía tienen necesidad de leche. Todavía no pueden comer alimento sólido. ¿Por qué? Porque algo pasó que nos estancó y no nos dejó crecer. Entonces, hermano, existen muchas ataduras invisibles, muchas cosas, relaciones quizás tóxicas que nos atan. Juegos psicológicos. ¿Y los juegos psicológicos qué son? Son esa incapacidad de tener bienestar, pero bienestar en nuestro corazón sin tener que depender. O sea, los juegos psicológicos, en otras palabras, esa incapacidad de nunca tener bienestar a menos que tengamos algo externo, a menos que tengamos un hobby, a menos que tengamos juegos, a menos que tengamos mucha gente alrededor. Si no tengo eso, si no tengo dinero, no puedo tener bienestar. Los nudos, quiero decirles esta mañana, que sirven mucho, así como le sirven a las plantas para crecer. Los nudos espirituales también sirven, ¿sabe por qué? Porque son un recordatorio. Escuche bien esto. Son un recordatorio de que aunque no siempre
vamos a comprender las razones de las crisis que nos tocan vivir. No siempre vamos a comprender las luchas que tenemos. Pero los nudos nos recuerdan que todas estas crisis y todas estas luchas nos conducen a una mayor fortaleza. De igual forma, como las hebras de un nudo están entrelazadas, también los acontecimientos de la vida, de tu historia, hermano, están entrelazados. Pero si los nudos no se entienden y no se atienden, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a hacer una maraña. Una maraña. ¿No les ha pasado que de repente no sé para dónde ir? No sé qué hacer, estoy confundido. Hay una maraña de pensamientos. Hay que dejar claro una cosa. El nudo no es un enemigo mío. No es tu enemigo. Si en alguna vez te topas con un nudo en tu vida, ese no es tu enemigo. El nudo es un mensajero. Eso es. Es un grito desesperado dentro de ti, en tu alma. Eso es el nudo. Algo que grita dentro de nosotros, que está tratando de decirnos algo. Está pidiendo sanidad por alguna herida profunda, algo que necesita poda, un dolor que no es un dolor de hueso, no es un dolor de músculo, pero se siente tan real. No es una herida física. Hace unas semanas atrás, cuando sufrí ¿cómo se llama? Esta trombosis en mi pierna izquierda, fue un día viernes que estaba sentado en mi casa y de un segundo a otro, así, de un segundo a otro, un dolor como si se me hubiera quebrado el pie, como si me hubiera caído a un hoyo cuando uno se zafa los pies y se tuerce, y un dolor fuerte, sí, muy fuerte, que grité y después empezó a bajar y después me dejó inmóvil. ¿Qué es lo primero que pensé? Después empecé a preguntarle a alguien y todos me decían, tiene que haber sido tu talón de Aquiles que se cortó. Entonces lo primero que pensamos es consultar con un traumatólogo y eso hicimos. Y el traumatólogo me mandó a hacer los exámenes, la ecotomografía, y cuando estábamos allá el doctor dice, wow, no es el talón de Aquiles, es una trombosis. Es un nudo en las venas. Es una opresión. ¿Se fijan? A veces uno piensa que es un dolor físico, muscular, pero a veces no es eso, es otra cosa más profunda. El nudo es una especie de opresión en el pecho. Un nudo a veces en la garganta. Recuerdo una vez que estaba viendo una película, me encantan las películas estas antiguas del oeste, y entonces estaban todos conversando en un bar, y de repente entra un viejito asustado, urgido, y todos dicen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, afuera venían unos tipos malos a arrasar con el pueblo, pero él no podía decir, no podía contarlo, y dice, ¿qué te pasa? Es que tengo un nudo en la garganta. Tenía algo que lo apretaba, que no le dejaba contar. El nudo es un peso invisible que está sentado sobre nuestros pulmones. ¿Saben ustedes que las trombosis, la mía, gracias a Dios, fue en el tobillo y no subió hacia arriba, porque cuando suben al muslo después llegan a los pulmones, y cuando llega al pulmón una trombosis se te quita la respiración. El nudo espiritual es así también. Nos quita el aire, nos roba la paz. A veces intentamos ignorarlo, pero vuelve. Es el lenguaje físico de una angustia. Eso es el nudo. Habla de una angustia que hay, que el alma ya no puede callar. No sirve un simple consejo de un amigo para poder relajarse. No es suficiente una terapia psicológica.
que pueden ser muy buenas muchas veces, pero cuando hay un nudo en el alma no es suficiente. Se necesita algo mucho más profundo para tratarlo. Se necesita una cirugía del alma que, ¿sabes qué? Solo el Espíritu Santo la puede hacer. El Espíritu Santo es la eminencia para hacer estas cirugías. Él es el que ve esa luz que se enciende en el motor. Hay una luz que se enciende en los motores cuando algo pasa, ¿cierto, Hernán? Cuando algo está fallando en el motor. Es la luz que Dios permite que se encienda para poder sanar una tristeza que no ha sido llorada. ¿Cuántas tristezas no las hemos llorado? O si las hemos llorado en los rincones de nuestra casa. Pero no hemos equivocado de lugar, porque hemos tenido que ir a la presencia de Dios a llorar eso, y no lo hemos hecho. La ansiedad por el futuro, el veneno de la amargura, la opresión espiritual. Hermanos, la sociedad moderna donde tú y yo estamos viviendo le da el nombre de estrés, le da el nombre de ansiedad generalizada. Y lo único que nos puede ofrecer es una pastillita para adormecerlo. Pero ese nudo en el pecho es el grito del alma. Es el cuerpo que está sirviendo como de megáfono, de altavoz, por una herida que el espíritu ya no puede sufrir más en silencio. Hay un momento que tu espíritu ya no puede sufrir más en silencio y necesitas sacarlo. Está susurrando por mucho tiempo, pero como hay tanto ruido alrededor nuestro, hay tanto ruido en la ciudad que no hemos escuchado. Pero llega el momento, hermano, en que grita a través del pecho para que por fin le prestemos atención. Yo tuve que sentir este dolor para poder prestarle atención a lo que no sabía que me pasaba. Fue un aviso. Como la luz que se enciende en el tablero de un auto que indica que hay que revisar el motor. La luz no es el problema. No es el problema la luz. La luz es la señal que avisa que hay un problema más profundo en el motor. No tendría sentido, sería necio que yo me enoje con la luz que me está avisando. Sería necio que me enoje con la luz. O sería terrible que yo quiera tapar la luz. No la quiero ver. Lo más sabio es detenerse, en el caso del auto, abrir el capó y ver qué es lo que está pasando con el motor. De nada saco con tapar mi nudo espiritual, mi nudo en el alma. Tengo que abrir el corazón y ver qué es lo que está pasando. Pedirle a algún experto que lo escanee. Recuerdo una vez que iba en la carretera llegando a Los Ángeles y el motor empezó a tirar y no avanzaba. Y se prendió la luz. Después siguió, pero muy así, a cada rato con problemas, hasta que llegamos a Temuco y fuimos donde un experto que lo escaneó con estas máquinas que tienen ahora. Y dijo, esto tienen que cambiar en las bujías y listo. Fuimos, compramos las bujías y se acabó el problema. Un experto. El Espíritu Santo es el experto para detectar qué es lo que nos pasa. Tratar de ignorar el nudo o tratar de taparlo solo hará que el problema en nuestro corazón se agrave. Entonces hay que mirar con valentía y con honestidad cuál es la raíz de todo. Eso. La verdadera causa que enciende la luz. Siempre se dice que, sobre todo los hombres, le hacemos el quite a los exámenes y no queremos ir a hacernos exámenes porque tenemos miedo a lo que nos van a decir. ¿A qué nos pueden decir? Pero Dios quiere, hermano, que nosotros no respiremos angustia, sino que Él quiere que respiremos paz.
Él lo que más quiere es que caminemos livianos durante la semana, livianos en nuestro espíritu, no con un tremendo peso. ¿Para qué? Para que nos llegue la sanidad. Pero primero, lo primero, como dicen algunos, lo primero es lo primero. ¿Qué es lo primero? Lo primero es el diagnóstico. Lo primero es el diagnóstico. La palabra de Dios en Proverbios capítulo 12, verso 25, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? ¿Lo tienen en la pantalla? Proverbios 12, 25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. La congoja en el corazón del hombre lo abate. La palabra congoja significa ansiedad profunda. Y la palabra abate tiene que ver con que lo agobia, lo deprime, lo aplasta, le quita la fuerza. Eso está diciendo. Que cuando algo me abate, me va a aplastar, me va a deprimir, me va a agobiar. Por lo tanto, el nudo, hermano, una vez más, es un mensajero, a veces doloroso, sí, doloroso, pero nos llama a detenernos y nos llama a mirar hacia adentro y buscar la sanidad. Eso hace. Ignorar eso es vivir con una opresión crónica. En cambio, escucharlo, escuchar al nudo, escucha tu nudo, hermano. Porque ese es el primer paso hacia la libertad. El primer paso. Pero hay que tener una postura de humildad. El que no es humilde nunca va a ponerle atención. Hay que tener una postura de valentía para reconocer que algo en el interior necesita ser sanado. Y hay que tener valentía para dejar que el Espíritu Santo se meta en mi nudo, que me lo muestre. Aunque la verdad puede ser muchas veces dolorosa, hay raíces muy comunes que producen nudos. Y quiero rápidamente, en esta última parte, mencionarles las 4 raíces que producen los nudos. Y pongan atención a esto, por favor. La primera raíz, que es muy común, que produce nudos espirituales, y generalmente es la que más escondemos. Esta raíz es que generalmente la escondemos bajo una especie de fortaleza. Y cuando uno, como se dice, se hace de estoico, el que a mí no me pasa nada, está escondiendo muchas veces un nudo. Es el peso de una tristeza que no nos permitimos llorar. Esa es la primera raíz. El peso de una tristeza que no nos permitimos llorar. O sea, un duelo que se ha guardado en silencio. ¿Saben por qué? Porque en la cultura que vivimos, incluso en las iglesias, en muchas iglesias, se ha aprendido una idea equivocada. Una idea que nos dice que por ser una persona de fe, significa que siempre soy fuerte, que siempre estoy feliz. Y eso no es cierto. No porque seamos de fe no tenemos problemas, no experimentamos dolor. Y más encima nos dicen muchas veces, equivocadamente, que por ser personas de fe no tenemos que llorar. Falso. Pero falso. Que no hay que mostrar tristeza. Porque si tú muestras tristeza es señal de debilidad. Es que no confías en Dios, te dicen. Pero ¿qué pasa cuando la vida golpea con una pérdida? Con la muerte de un ser querido. Cuando se pierde un sueño. Cuando perdemos alguna relación. Entonces nos tragamos el dolor. Y seguimos como si nada hubiera pasado.
guardamos la tristeza. Entonces, cuando reprimimos el duelo y nos negamos a llorar, es como que uno construye una represa. ¿Conocen las represas? Como que uno construye una represa y el agua del dolor no desaparece. Empieza a acumularse y a subir de nivel y a ejercer una tremenda presión. ¿Saben ustedes que los grandes hombres y mujeres de la Biblia todos lloraron? Hasta Jesús lloró. Lloró por Marta y María y por su amigo Lázaro que había muerto. Jesús lloró también. Entonces, si Jesús lloró, ¿quiénes somos nosotros para decir que las lágrimas son falta de fe? ¿Quiénes somos? Las lágrimas son la expresión honesta de un corazón que ha amado y que ha perdido. El duelo no es un enemigo, no es enemigo de la fe, el duelo. El duelo es el camino necesario para la sanidad de las heridas. Eso es. Hermanos, si no nos tomamos el tiempo para llorar delante de Dios por las pérdidas, por los dolores que experimentamos, su peso se acumula y se convierte en una presión que roba el aire. Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Sí o no? ¿Cómo está? Cercano, no está lejos. Cuando el corazón está roto, y a veces roto en muchos pedazos, ¿sí? Quiero decirles que Dios no se aleja cuando mi corazón está roto, sino que se acerca más. El dolor nunca espanta a Dios. Tu dolor, tu crisis, tu angustia no espanta a Dios, lo acerca, lo atrae. Él promete rescatar al que está aplastado por el peso de la tristeza. Segunda raíz que genera nudos es el peso de la ansiedad. La ansiedad que te ahoga pensando en el futuro. Es el peso del miedo por el futuro. Este es un nudo que muchas veces no es que venga por la herida, sino que viene por esa sombra del futuro que proyectamos. Eso, la ansiedad nos ahoga con lo que todavía no pasa. Estamos en el hoy y ya estamos pensando en el próximo mes, que todavía no llega. Es la ansiedad o la enfermedad que dice: ¿y si? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me atropellan? ¿Y si me enfermo? ¿Y si no me alcanza para llegar a fin de mes? ¿Y si se enferma mi hijo, mi nieto? Cada uno de estos pensamientos es como un hilo y la ansiedad los va tejiendo uno sobre otro hasta hacer un gran nudo. ¿Me escuchan? Es una forma de ateísmo. La ansiedad es una forma de ateísmo, hermano. Un ateísmo práctico. ¿Por qué? Porque con la boca decimos: yo confío en Dios. Yo creo en Dios. Pero con mi preocupación estoy actuando como si fuera huérfano, como si no tuviera Dios. Con mi ansiedad estoy en la práctica actuando como si yo fuera un huérfano y Dios no estuviera conmigo. Tratamos de sentarnos en el trono de Dios y controlar nosotros el futuro, porque decimos como que Dios no es capaz. Yo voy a tomar el control de mi vida. Pero no fuimos diseñados para eso. Intentar controlar lo incontrolable, ¿saben qué? Es la receta perfecta para que el nudo nos apriete más. Más todavía. La ansiedad hace que los músculos se tensionen.
La respiración se vuelve superficial y rápida. El corazón late con fuerza y viene la taquicardia. El cuerpo reacciona a una amenaza terrible. Pero la amenaza solo existe en nuestra imaginación. Y vivir en ese estado de tensión constante, lo único que produce es opresión y agotamiento. El Señor Jesucristo entendía súper bien el tormento que vivimos. Y Él nos hace una invitación en Mateo 6:34. ¿Qué dice ahí en Mateo 6:34? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Sí? Y nos da un mandamiento, pero un mandamiento liberador. Así que no os afanéis por el día de mañana. ¿Saben qué? Jesús no niega que los días tengan problemas, nunca. Pero nos da la gracia y nos da la fuerza en porciones diarias. El error de la ansiedad es intentar enfrentar los posibles problemas de mañana, los posibles problemas del próximo mes y del próximo año con la fuerza de hoy. Porque Dios nos da una fuerza para cada día. Por eso que también en la Biblia hay 365 veces en que aparece la palabra no temas. Un no temas para cada día del año, de enero hasta diciembre. El secreto, hermano, de la paz siempre será vivir un día a la vez. El primer paso para desatar el nudo de la ansiedad es una decisión de mi voluntad. Cuando el pensamiento de ¿y si me pasa esto? Cuando ese pensamiento venga a atormentarte, tenemos que detenerlo, reconocerlo como un ladrón que viene a robar la paz. Y no seguirle el juego. Por favor, no le sigas el juego. Hay que decirle al alma, me niego a preocuparme por eso ahora. Me niego a preocuparme por lo que va a pasar en 5 años más. Hoy elijo confiar en mi Padre. Mañana, si ese problema llega, Dios me dará la porción para enfrentarlo. Ese es el acto de soltar el mañana y de abrazar la provisión de Dios para el hoy. Es el antídoto de Dios para la ansiedad, hermano. Es descansar en la certeza de que el mismo Dios, el mismo Dios que nos ayudó ayer, nos va a ayudar hoy y nos va a ayudar mañana. El mismo, no es otro. Tercera raíz es la amargura guardada. Esta raíz genera nudos porque es una amargura guardada. Es un veneno corrosivo. Es el fruto de la falta de perdón. Falta de perdón por alguien que nos traicionó, nos ofendió y nos hizo injusticia. Claro que es una reacción natural el enojo y el dolor. Son como sentimientos válidos. ¿Quién no se ha enojado? ¿Quién no ha sentido dolor? Pero si eso no se procesa bien, la herida se infecta y se convierte en una raíz de amargura. Y aunque invisible, se extiende por todas partes adentro en el alma, ahogando la paz, la alegría, ahogando la presencia de Dios misma. Por lo tanto, el nudo es la manifestación de un corazón que se ha endurecido y se ha cerrado al rencor. La falta de perdón es un veneno que nosotros decidimos beber. Ojo, nosotros bebemos el veneno
del resentimiento, de la falta de perdón, esperando que la otra persona se muera. Que se muera. Que se muera por lo que me hizo. Pero los únicos que resultan envenenados al final somos nosotros mismos. Cada vez que repasamos la ofensa, ¿no le ha pasado que a uno le encanta repasar la ofensa? Y como 10 veces hemos contado la misma historia a nuestros amigos, te voy a contar otra vez lo que me hizo tal persona. Y repasamos. Y recordamos con ira lo que nos hicieron. ¿Sabe qué pasa cuando hacemos eso? Nos volvemos a tomar otro sorbito de veneno. Y ese veneno produce tensión y acidez en el cuerpo. Y cargamos con un juicio que no nos corresponde. El gran engaño es hacernos sentir que estamos castigando al otro. No lo voy a perdonar y así lo castigo. No lo pienso perdonar y como que lo estoy castigando. Creemos que al mantener a esa persona que me ofendió en la cárcel, como que lo metemos en una cárcel y ahí lo vamos a dejar. En la cárcel del rencor. Es como que estamos ofreciendo una especie de justicia. Pero para mantener a alguien en la cárcel, si tú quieres mantener al que te ofendió en la cárcel, vas a tener que quedarte con él porque tú eres un carcelero. Al negarnos a perdonar, nos encadenamos a la misma persona que nos hirió, permitiendo que su ofensa del pasado siga controlando nuestra paz. Y hermano, la palabra de Dios es radicalmente clara en esto. Y dice que el perdón nunca ha sido una sugerencia para los cristianos. ¿Tú eres cristiano? El perdón nunca ha sido una sugerencia para ti. El perdón es un mandato. Pero un mandato para beneficio de nuestra libertad y nuestra sanidad. El perdón es un acto de soltar las cadenas de nuestro propio cuello. Eso. Por eso que en Mateo 6 Jesús dijo que si ustedes perdonan, vuestro Padre Celestial les va a perdonar. Pero si no perdonan a los que los ofenden, tampoco vuestro Padre lo va a hacer. No es que Dios esté diciendo ahí que Él va a retirar su amor, no. Sino que nuestra propia amargura se convierte en un nudo, un bloqueo que impide que la gracia y el perdón de Dios fluyan en nuestro corazón. Hay una obstrucción por la piedra de nuestro propio rencor. Nuestro rencor es una piedra. Perdonar, cuando nos dicen que perdonemos, nos parece injusto, nos parece imposible. Es imposible, decimos. Pero perdonar no es un sentimiento, es una decisión. No es esperar a no sentir más dolor. No es que vamos a decir, voy a perdonar y nunca más voy a sentir dolor. No. Es decidir por un acto de obediencia a Dios. Es cancelar la deuda que la otra persona tiene conmigo. Entregarle simplemente la causa al único juez justo y confiar que Él, solo Él hará justicia perfecta. Y cuando damos ese paso, hermano, aunque todavía duela, el poder del Espíritu fluye para sanar nuestras heridas. ¿Sí? Vamos a la última raíz que produce nudos. Es la raíz de la opresión espiritual. Es una presencia espiritual que ha venido a robarnos la vida. Y tenemos que entender una diferencia. Hay una diferencia entre opresión y posesión. Ojo acá. El verdadero Hijo de Dios, en cuyo corazón vive el Espíritu Santo, nunca puede ser poseído por espíritus de demonio. Nunca. Nunca, por ningún demonio. La luz de Dios
no puede compartir la misma casa con la oscuridad. Tu espíritu le pertenece a Cristo y para siempre. Pero aunque el enemigo no puede entrar en la casa de nuestro espíritu, sí puede pararse afuera y lanzar piedras contra nuestra ventana. Puede gritar mentiras desde afuera, puede golpear la puerta, puede crear una atmósfera de tormento alrededor. Esa es la opresión. Eso que está alrededor, que como el enemigo no puede entrar, desde afuera grita, de afuera tira mentiras. Nos ataca. Ataca el alma, ataca la mente, ataca las emociones y la voluntad. Isaías 61 habla del espíritu de pesadumbre, pero también en el versículo 3 dice que les daré un manto de alegría en vez de espíritu angustiado. Pesadumbre es un peso, es una melancolía profunda, es una tristeza que aplasta. Se pierde la motivación, cuesta levantarse de la cama. El sistema físico más común es un nudo en el pecho. Una sensación de estar siendo aplastado por un peso invisible. Hermanos, estos espíritus no se mueven al azar, son oportunistas. Buscan siempre puertas abiertas, grietas en nuestra vida para atormentarnos. ¿Cuáles son esas puertas? El duelo no procesado, una tristeza a la que le hemos dado lugar por demasiado tiempo, una vida de ansiedad y miedo constante al futuro. Es una invitación abierta para que el espíritu de temor venga. Y sobre todo, como dijimos, la falta de perdón y la amargura. Pero finalmente aquí viene la buena noticia, escuche bien. Aquí viene la mejor noticia. Como hijos de Dios, no tenemos por qué tolerar esa opresión. ¿Me escuchó? No somos víctimas indefensas. El Señor Jesucristo, cuando fue a la cruz, no solo perdonó nuestros pecados, sino que también dice que despojó a todos los principados y a todas las potestades de las tinieblas y los aplastó con su victoria en la cruz. Gloria al Señor. Ya ganó la guerra y nos ha dejado autoridad para hacer cumplir esa victoria. A nosotros nos dejó esa autoridad. La palabra de Dios no solo diagnostica el problema, sino que también nos da la receta para la cura. Manto de alegría en vez de espíritu angustiado. El arma que Dios ha diseñado para derrotar al espíritu de pesadumbre. No es la lucha, no es la fuerza de voluntad de una persona, es la alabanza. La alabanza. El enemigo, ¿sabes qué? No soporta, no resiste estar cuando hay un ambiente de alabanza genuino. Tiene que salir arrancando. Eso lo atormenta, lo debilita, lo hace huir. Por eso, hermano, cuando estamos bajo algún tipo de opresión espiritual, el acto de guerra más poderoso que podemos hacer es empezar a alabar a Dios. Aunque no sienta nada, aunque no sientas nada, ponte a alabar a Dios y vas a ver. Y vas a ver. La respuesta no es la pasividad, es levantarse en autoridad y primero decir, reconozco el ataque. Segundo, renuncio a ese ataque en el nombre de Jesucristo. Tercero, le ordeno que se vaya. Te he hecho fuera de mi vida, ahora ya. Y cuarto, nos vestimos con el arma contraria. En lugar de la pesadumbre, el manto de alegría. Un acto de fe. En ese acto de fe me visto con ese manto de alegría y comienzo a alabar a Dios. Hay un tremendo poder cuando uno alaba a Dios
en la tormenta, cuando uno alaba a Dios en medio del dolor, cuando uno alaba a Dios cuando no pasa nada todavía, cuando todo está oscuro. Es ahí cuando la alabanza toma peso. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, la segunda parte que viene después, no sé si el próximo domingo o el subsiguiente, vamos a hablar de los principios para desatar el nudo. Los principios para desatar los nudos.